De sus redes sociales, Brian Nichols, quien es secretario adjunto para el hemisferio occidental. Así la situación en Guatemala. A través de Noticieros CCS vamos a estarle actualizando cómo prosigue esta situación política. 8 de la mañana con 36. Hoy sí, terminamos con las noticias y volvemos al estudio contigo, André. Gracias, Eva. Te deseamos un feliz miércoles. Gracias, igual. Y bueno, así usted continúe informándose con todas las noticieros que tenemos disponibles para usted y por supuesto en tcsahora.com. Continuamos con más de Eva a la Mañana. Nos vamos a entrevistas a la principal. Hoy vamos a hablar de cómo fomentar la lectura en niños, ¿ok? Y esta es una tarea pendiente, es una tarea pendiente que en algún momento, digámoslo, hay que ponerlo en práctica. Hoy, junto a la licenciada en Ciencias de la Educación, ella es Rebeca Ramos de Capriles, quien le damos la bienvenida, que nos hable un poquito de su experiencia y qué podemos hacer y por qué camino transitar. Bienvenida, licenciada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de la lectura es un tema que definitivamente se genera en el ambiente del hogar, o sea, es ahí donde aprendemos, o sea, si nuestra familia no lee, si nuestro espacio donde hemos crecido no está lleno de libros, no hay acceso, nuestros papás no leyeron, sin duda alguna nosotros seremos menos lectores, porque esto tiene que ver con el contexto, tiene que ver cuando tú eres pequeño y tiene todos estos ejemplos y este ambiente rico que te va invitando a la lectura y a empezar a interesarte por los libros. Así es que definitivamente cuando nosotros de papás decimos, ay, ¿por qué mi hijo no lee? Pues yo creo que hay que revisarnos primero nosotros, que tanto leemos nosotros, porque es justamente de eso se trata. Entonces, de disfrutar con nuestros hijos, de leer con nuestros hijos, e irles enseñando ahí el ambiente de la lectura. Ahora, cuando papá y mamá se dan cuenta de que en efecto ellos tal vez sí no fueron criados, ¿verdad? Amantes a la lectura y por eso no han tenido como ese privilegio de tener esa identificación con los libros, pero quieren hacer un cambio. Es correcto. En la vida de sus hijos, ¿cómo se debe de hacer? Es precisamente. Entonces, muy bien, o sea, no todos hemos tenido, venimos de ambientes en donde ha sido un ambiente muy enriquecedor o un ambiente donde ha habido ese interés por la lectura. Si nosotros queremos romper, ¿verdad?, esos patrones, porque estos son patrones culturales. Entonces tú lo que tienes que hacer es, justamente cuando estás en las primeras edades, comencemos quizás desde el vientre. Comenzás primero disfrutando tú como mujer la lectura y tu pareja también debería acompañarte. Eso debería ser lo ideal, que tú disfrutes leer. O sea, porque cuando tú lees, tú generas emociones, tú, dependiendo del contexto de la lectura que tengas, entonces tú estás trasladándole esos elementos ya a tu bebé y vas generando ese vínculo afectivo y emocional. Luego de eso estamos hablando de 2 años, 1 año, incluso ahora los libros hay hasta plastificados que tú los puedes llevar hasta el baño, los puedes mirar, son libros que no se deshacen. Pero entonces cuando tú compras juguetes a tus hijos, siempre incluye un libro. O sea, si está cumpliendo años, si es Navidad. Cuando tú no tienes el hábito por la lectura, ni se te ocurre comprar libros. O sea, se te ocurre comprar ropa, se te ocurre comprar juguetes, cualquier cosa. Pero entonces la invitación es esa. O sea, incluyamos siempre pequeños libros. Acorde a la edad es ideal. ¿Por qué? O sea, bueno, el proceso de la lectura arranca primero con imágenes, luego es más fonológica y luego más es ortográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, cuando tú estás desarrollándote, o sea, la lectura que haces es por medio de imágenes. Entonces a los niños y las niñas pequeñitas, o sea, estoy hablando 2 años, 3 años, 4 años, hay que comprarle libros con muchas imágenes para que disfruten. Otra cosa importante es donde tenés en tu casa, tenés que crear un área. Podés poner unos cojines, podés poner
una pequeña librera donde tenés los libros, donde tenés los juguetes, siempre crea un espacio para que tengas 3, 4 libros, rótale esos libros, cada 3 meses, 4, incluyes uno, escógelo con tus hijos, o sea, tú no decidas tú por él, porque ese es otro concepto importante, el por qué no solemos interesarnos mucho en la lectura, porque usualmente la lectura los papás la asocian a estudio y no es así. La lectura es disfrute, diversión, emoción, creatividad. Son todas esas cosas que tienen que ayudarte a recrearte como ser humano. Entonces, importante que con tus hijos, cuando están pequeñitos, siempre les des la pauta para que ellos escojan siempre un libro, llévalos intencionalmente a una librería. Cuando hay, ahora, por ejemplo, está el concepto en todos los centros comerciales cada fin de semana de crear como ecomercados, en donde hay secciones de libros, en donde hay espacios de cuentacuentos. O sea, es una riqueza tan amplia la que tenemos hoy en día que nada más hay que seguir como las redes e ir identificando dónde. Por ejemplo, en los parques hoy en día hay personas que llegan a contar cuentos. Hay también que recrean pequeñas obras. Entonces tú lo vas involucrando en esos aspectos. Hablar de la lectura, hablar del fomento de la lectura, o sea, es hablar de aprendizaje y es hablar de desarrollo. O sea, entre tú más lees, estás preparado para eso, no hay duda. Tengo una foto de mi hija que tiene 8 meses, pero no sé si tendría 6 o 5 meses, con un librito que es imágenes, gato, perro, casa. Correcto. Y ella sí, mira, como que estuviera leyendo. ¿Ya? Pero está leyendo. Está leyendo, exactamente. Y hay otro libro que nos lo regalaron que es como sensorial y que sí, como que fuese de trapo, pues. Sí, es correcto. Pero son imágenes de animalitos, etcétera. Sí, lo que decía la licenciada, hay unos que vienen plastificados, hay otros que vienen, porque depende de la etapa del correcto, chiquitín. Es correcto. Así para que sea más amigable para él y más manejable también. En las primeras edades es importante dibujos grandes y preferentemente los libros hoy en día tienen también que tú desarrolles el tacto, o sea, corrugado, liso, suave, áspero, y entonces los libros tienen ese toque, pero la clave para un buen fomento de la lectura es que tu papá disfrutes con tus hijos. Sí. O sea, que tú leas con ellos, o sea, que te vean leer, pero que tú también leas con ellos. Y a medida que van creciendo, pues luego después tú también te involucras. Mira, ¿de qué trató el libro? Ah, mira, qué interesante. ¿Y qué personaje te gusta? ¿Y por qué? Y a medida que van creciendo más, tú tienes que ir respetando también los gustos de tus hijas y de tus hijos. Para que también ellos siempre tengan el interés por leer. Es que dejamos el paradigma de leer para que te lo aprendas. Exactamente. Basta, ¿verdad? Tiene que ser una comprensiva. Así es. Me encanta ese sonido. Tenemos preguntas de parte de la audiencia de Viva la Mañana. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. ¿Qué rol tienen las escuelas en el desarrollo de la lectura en los jóvenes? Pues yo me atrevería a decir que están en igual casi condición que la familia. Si la familia no lee, los hijos leerán muy poco. Si la escuela no fomenta el placer de la lectura, que es un concepto distinto, o sea, es el hecho de que tú te recrees con la lectura. Porque una cosa es leer libros de texto y leer contenido de programas de estudio. Entonces, lo que estamos hablando acá para que tú tengas un gusto por la lectura es que tiene que ser una lectura más recreativa, una lectura que te cuente historias, que tú leas sobre la historia pasada de una manera más divertida, que tú aprendas sobre geografía de una manera divertida, que tú puedas leer sobre otras ciudades, otros países, y entonces vas contando, vas metiéndote en la lectura y disfrutándola, y hay diferentes géneros de lectura. Entonces, las escuelas, pues sin duda alguna,
deberían de fomentar permanentemente, y sé que lo hacen muchas, pero importante tener siempre, o sea, recrear círculos de lectura dentro de las escuelas, tener como préstamos de libros, o sea, hacer, por ejemplo, estas estrategias que tú abres el espacio para intercambiar libros, porque este es otro tema también que tiene que ver con aspecto económico, en el sentido de que vos decís, wow, vale $25 este libro. Entonces tú decís, bueno, entonces 1, 2 en el año, ¿verdad? Entonces, ideal que las escuelas recreen estrategias como prestémonos libros. Tú compras yo lo termino de leer, yo tengo esto, tener 3, 4 libros, 5 libros mínimo. Nosotros deberíamos de leer como mínimo unos 6 libros en el año. ¿En el año? Mínimo, como ¿En serio? mínimo. No, hombre, yo voy mal en ese tema nada. ahorita. Fíjate que antes leía un poquito más. No quiero decir que por la paternidad, pero este año no llevo ni uno. Sí, Ni uno. nos pasa Y me fui a eso. comprar uno allá al centro de San Salvador, y no estaban los libros usados. Sí. Que lo había buscado y lo encontré ahí. encontraste. Ahí lo tengo de adorno, mira. Y no. No, mal, Mario, mal. En ese punto, Sí, hombre. Mario, justamente cuando estás en las pequeñas edades es justamente cuando tú creas ese hábito. Ok. Y es que los papás, antes de acostarnos, deberíamos de ir unos minutos con nuestros hijos y leamos. Tú Desde un cuentito, lees puede un ser. cuentito, una pequeña fábula, una poesía, que no tenemos como ese deleite también por la algunas poesía. veces por Sí, la hombre. literatura, no la terminamos de entender, ¿verdad? Ok. Entonces, es de cuestión de que todas las noches tú siempre, además de que generas un vínculo muy cercano con tu hijo, y esto genera una serie de desarrollo emocional, afectivo importante, ir a la cama con tu hijo y acostarse a leer siempre 5 minutos, preferentemente en voz alta. Y cuando ya el niño y la niña sabe leer, lo dejas que él lea. Ok. Entonces vas enriqueciendo y vas creando ese disfrute por la lectura. Fantástico. Yo creo que él también va tomando seguridad al hacerlo, porque a veces he escuchado de muchas personas Que te pones- el pavor y el temor de que de repente en la escuela o algo le digan lee. Exactamente. Entonces no están acostumbrados, y obviamente porque jamás Sí, tampoco todo. lo hicieron con alguien tan cercano como puede ser tu Todo papá o tu parte mamá. de casa. Muy bien, y Bueno. efectivamente tú lo has mencionado, es eso, es que cuando tú lees, tú vas acrecentando tu vocabulario, tu fluidez, Ortografía. comprensión, o sea, se te amplía completamente todo tu desarrollo, y Bien. eso es lo importante. Se nos ha acabado el tiempo, licenciada. Muchísimas gracias por estar con Bueno. nosotros. Muy explicativo, muy bonita también la entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la lectura tenemos que fomentarla todos y disfrutarla a todas las edades. A todas las Definitivamente. edades. Un placer, licenciada. Un Feliz día gusto. para usted. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Se viene un segmento que ustedes disfrutan muchísimo, y los consejos de nuestro querido chef Robert. Esto sí es Robertoni. Presenta Cocina. Cuando usted prepara una mariscada con Robertoni, usted dice, esto sí es mariscada, esto sí es Robertoni. Y gracias a Robertoni se viene el primer bloque de cocina. Me acompaña por este lado. Por favor, veamos ingredientes en pantalla. Anote la receta para este día. Algo sencillo, algo muy rico. Vamos a hacer unos tacos de res con vegetales. La única diferencia es que no vamos a utilizar ningún tipo de tortilla de maíz. Vamos a utilizar lechuga. Lo vamos a sustituir y eso lo vamos a utilizar como taco, como que fuera una tortilla. A ver, miren, vamos a utilizar carne de res, lechuga, cebolla, ajo, romero, zanahoria, y yo voy a utilizar mandarina. Le voy a colocar un poco de mandarina en la carne casi al final, cuando ya esté casi lista, le vamos a agregar un poquito. Por el momento, sartén caliente, por favor. Vamos a hablar un poco de la marinación que tiene la carne.